Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor entonces, Hechos capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 16 al 21 en esta mañana. Hechos capítulo 17, verso 16 al 21. Dice la palabra del Señor, Hechos 17, verso 16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu enardecía dentro de él al contemplar la ciudad lleno de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues si todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Que el Señor bendiga su palabra. Solemos olvidar, mis hermanos, con mucha facilidad que el cristianismo nace en un contexto cultural específico en donde lo que había mayoritariamente era una filosofía que predominaba en el mundo greco-romano y que era la filosofía griega. La filosofía griega estaba por todos lados y cuando los apóstoles mueren y quedan los que siguen, conocidos como los padres de la iglesia, ellos lo que tienen que hacer es finalmente predicarle a un mundo que tiene una mentalidad de esa manera, o sea, una mentalidad que tiene en sus mentes, ¿cierto?, estas filosofías greco-romanas que andaban por todos lados. Y debido a eso, muchos de los escritores que escribieron en ese tiempo, después de que mueren los apóstoles, tuvieron que luchar y explicar el Evangelio a una cultura que tenía esa mentalidad, ese pensamiento. Uno de ellos, por ejemplo, se llamaba Clemente de Alejandría, el cual escribió exactamente y en su vida pastoral y de cristiano se esforzó por tratar de explicar el Evangelio a personas que tenían esa mentalidad. Y en ese tiempo se veía el cristianismo como la filosofía verdadera. Para nosotros algo extraño hoy, pero para ellos era muy común porque vivían en un mundo de contexto filosófico, entonces planteaban el cristianismo como la filosofía verdadera. Y este hermano, pastor, ¿cierto?, escribió varios libros. Los que han sobrevivido con nosotros son 3. Uno se llama Exhortación a los griegos, en donde exactamente lo que hace es mostrarle todas las ideas que ellos tenían, los mitos que ellos creían, y mostrarle por qué eran inconsistentes, por qué no tenían sentido creer en estas cosas y en esos dioses raros que ellos adoraban. Entonces, en ese primer escrito él hace eso, muestra lo contradictorio que es su filosofía. Luego escribió otro que se llamó El Pedagogo, en donde él muestra a Cristo como el pedagogo, o sea, el maestro que quiere enseñar acerca de la fe, pero no solo doctrina, sino formas de vivir. Una forma de vivir que tenía que explicar lo que era el mensaje del Evangelio, y luego escribió uno que se conoce como Tapices, en donde son distintas formas o frases y en donde va explicando más profundamente el Evangelio. Entonces, él lo vio como una etapa. Cuando convenzo primero a una persona, obviamente a través del Espíritu Santo, se convierte, luego lo discipulo y luego en su último escrito, ¿cierto?, lo ayudo a madurar para poder entender el mensaje del Evangelio. Esa era la forma común en donde estas personas estaban evangelizando en ese tiempo. Y Clemente, en verdad, no hizo nada muy nuevo, sino que lo que estaba haciendo es seguir al apóstol Pablo. Y vamos a ver hoy día, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo exactamente hizo eso. Cuando está ahora parado en Atenas, esperando, como vimos la semana pasada, se queda aquí esperando en Atenas y entonces vamos a ver cómo Pablo predica el mensaje del Evangelio a los atenienses, cómo él va a explicar el mensaje a una cultura que tiene en su mente filosofías, que tiene en su mente distintas formas de pensar y cómo entonces él les va a explicar este mensaje en Atenas. Los vamos a ver, por supuesto, en 2 partes porque es bastante largo, así que hoy veremos la primera parte, que son los versículos que vimos en esta mañana, y luego en una próxima ocasión veremos entonces la segunda parte. Entonces tenemos a Pablo predicando en Atenas hoy. Vamos a mirar entonces primero los versículos 16 al 18, donde vamos a ver a Pablo entonces discutiendo con los judíos y con los paganos en Atenas. Recordemos un poco, estamos en el segundo viaje misionero, libro de los Hechos.
hemos visto que entonces Pablo ha pasado por distintas ciudades, Filipo, Tesalónica, Berea. En Berea, ¿cierto? Vemos que los hermanos lo mandan al mar para que no lo mataran a Pablo, ¿cierto? Silas y Timoteo se quedan ahí y ahora Pablo está entonces esperando en Berea. Está él detenido en ese lugar, estaba esperando a ver qué va a pasar y entonces en ese contexto es donde nos encontramos a Pablo y observamos entonces los versículos 16 y 17 donde vemos entonces a Pablo en la ciudad de Atenas. Entonces veamos primero el verso 16 que nos dice que Pablo mientras esperaba ahí comenzó a observar a su alrededor en la ciudad de Atenas y pudo ver entonces la idolatría que había en la ciudad de Atenas. Seguramente Pablo no se quedó simplemente ahí parado, sino que empezó a recorrer la ciudad, empezó a mirar a su alrededor, empezó a observar esta ciudad y quedó, nos dice, impresionado por la idolatría que había en ese lugar. Para que entendamos mejor, un comentarista da un comentario muy bueno aquí respecto a cómo era más o menos la realidad de la ciudad, para que nos imaginemos Pablo caminando y qué observaba Pablo, qué estaba mirando Pablo a su alrededor. Nos dice aquí este comentarista que dice lo siguiente: nada más entrar en Atenas se veía el edificio de las procesiones, el templo de Demeter y poco después una estatua de Poseidón. Un pórtico cercano albergaba santuarios, un gimnasio dedicado a Hermes, una casa dedicada al culto de Dionisio e imágenes de Atenea la sanadora, Zeus, las musas y Apolo. Cerca de un templo de Hefesto se alzaba una estatua de la Afrodita celestial. También había un santuario para los dioscuros, un templo de Serapis y cerca de ese templo un templo de Ilitia. Posteriormente, Adriano dedicó un templo a Zeus olímpico con una estatua de Zeus más grande que cualquier otra estatua, excepto la de Roma y de Rodas. Cerca de ese templo de Zeus se alzaba un santuario de Apolo de Delfines, seguido a un templo de Afrodita, y si uno partía al teatro, se topaba con el santuario de Asclepio. Y más adelante se encontraba con el templo de Temis, el santuario de la tierra y de Deméter. También habían cultos al emperador romano, sin incluir estatuas de la familia imperial, debido a que el emperador actual Claudio restauró de su predecesor Cayo Calígula, saqueó y entonces construyó una estatua. Ahora, entonces imagínense, Pablo iba caminando, miraba a la izquierda, una adoración. Miraba a la derecha, una adoración. Miraba adelante y había por todos lados la ciudad de Atenas, estaba, dice, llena de ídolos, llena de estatuas, llena de templos para adorar a dioses paganos. ¿Y qué nos dice que le sucedió a Pablo? Dice que se enardecía su espíritu dentro de él. O sea, él veía y decía, esto está lleno de idolatría. Y la palabra que usa aquí, enardecerse, es una palabra fuerte, dicen los estudiosos, que solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y tiene que ver con ira, con enojo, tiene que ver con celo. Dentro de él empezó a arder de ira y a decir cómo pueden adorar de esta manera estas personas. Incluso la palabra se usa en el Antiguo Testamento para aludir exactamente a la ira de Dios. Salmo 106, verso 28-29, usa esta palabra y dice: se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos, le provocaron a ira con sus actos y la plaga se desató en ellos. Oseas 8:5 también usa esta palabra, refiriéndose a Dios, y dice: él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo, mi ira se enciende contra ellos. O sea, esta misma idea, este mismo deseo en Pablo interiormente estaba sintiendo al ver cómo la ciudad de Atenas estaba llena de idolatría. Incontables dioses paganos en todo lugar. Ahora piensa en el apóstol Pablo, un judío formado, un judío que se le había enseñado que hay un solo Dios verdadero. ¿Cómo no le iba a provocar algo, no? Sin duda a él le provoca celo, le provoca ese deseo y ese anhelo de ver y decir, está esto repleto de idolatría. ¿Qué voy a hacer frente a eso? ¿Qué voy a hacer frente a estos ídolos? Y ahí vamos a ver lo que Pablo va a hacer. Ahora podemos decir que Pablo, en ese celo que tuvo, no es que vino y rompió la estatua y vino y rompió los templos, no hubiera sido algo seguramente muy sabio de hacer, sino que más adelante vamos a ver que él en ese mismo deseo, ese ímpetu, ese celo que tenía, lo llevó a predicar, lo llevó a evangelizar, lo llevó a explicar lo mejor que pudiera el mensaje del Evangelio. Ahora pudiera ser que nosotros miramos Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso, o cualquiera de las ciudades de donde venimos y decimos, bueno, no hay templos, no hay ídolos, como veíamos en el mundo antiguo,
Pero sin embargo, el ídolo no es algo que simplemente sea una estatua, sino que sabemos que el ídolo está en el corazón de las personas. El ser humano es una máquina de hacer ídolos, decía Juan Calvino. Los seres humanos tendemos a crear ídolos de cualquier cosa. Y en la cultura en la cual estamos, hermanos, aunque no lo veamos quizás como una estatua, como un templo, estamos llenos de idolatría a nuestro alrededor. Llenos de idolatría. Y esos ídolos se manifiestan hoy en día en pensamiento, en forma de pensar, en forma de actuar en la vida. Por ejemplo, el individualismo evidente que vemos en nuestra cultura, que se pone el yo en primer lugar, es sin duda, hermanos, un ídolo. El éxito, las personas trabajan, estudian, motivados por el éxito, es sin duda, hermanos, algo que es un ídolo. Cuando se ponen esas cosas en primer lugar, cuando se pone eso como lo máximo en la vida, entonces es un ídolo. O pensemos quizá en la gente que consume y vive para consumir, en lo que le llamamos consumismo. Y esta forma de analizar la cultura no es solo algo que pensadores cristianos han hecho, sino que incluso personas paganas, o sea, no cristianas, reflexionan y dicen vivimos en una cultura individualista, del yo, una cultura consumista, una cultura del éxito, e incluso eso ha entrado a la iglesia de tal manera que se nos dice que ser cristiano es ser exitoso y cosas por el estilo. Eso, hermanos, es idolatría. ¿O qué decir de la diversión? Hay un autor, sociólogo antiguo, que escribió un libro que se llama Divertirse hasta morir. O sea, en nuestra cultura la diversión es un ídolo. Tenemos que divertirnos porque si nos aburrimos no es algo bueno. Desde los niños pequeños que se aburran no es bueno, hasta los grandes que se aburran no es bueno. Una cultura del entretenimiento que trata de divertir a las personas y divertirlas constantemente. Y eso, hermanos, son ídolos. ¿O qué decir de la política, mi hermano? ¿Qué decir de las personas que se adhieren a un lado de la política, ya sea izquierda, ya sea derecha, y lo ponen como si fuera lo máximo antes incluso del Evangelio? ¿Qué podemos decir eso? Podemos decir, hermanos, que todo eso es idolatría. ¿No debería entonces enardecer también nuestro espíritu? ¿No deberíamos tener celo por tanta idolatría? Y podemos decir, bueno, ese es el mundo, sí, pero eso también está entre nosotros en la iglesia. Tenemos esas formas de pensar, esa forma de actuar que ponemos por sobre Dios y el Evangelio, muchos de nuestros ídolos, y no nos damos cuenta. No examinamos nuestras vidas. ¿Qué cosa es lo que nos motiva? ¿Qué cosa es lo que nos hace invertir tanto tiempo? Lo que nos haga invertir tiempo es nuestra idolatría. En donde gastemos nuestro tiempo, dediquemos todas nuestras fuerzas, se convierte, mis hermanos, en un ídolo. ¿Cuánto de individualismo, consumismo, materialismo tenemos en nuestra vida? ¿Cuánto de éxito, placer, entretenimiento tenemos en nuestra vida como algo primario, como algo esencial? Eso, hermanos, es idolatría. Poner cualquier cosa por sobre Dios se convierte en un ídolo. Entonces vemos a Pablo que luego, el verso 17, va a hacer lo que ha estado haciendo a través de todos los viajes misioneros, que es entrar a una sinagoga y entonces hablarles a los judíos y gentiles temerosos de Dios. Como hemos estado viendo, eso es lo que Pablo está haciendo a través de sus viajes misioneros. Hechos capítulo 13, versículo 14 nos dice que Pablo hace esto. Ellos, saliendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Hechos 17:1 nos dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y ahí nuevamente, ¿qué hicieron? Entraron. Pablo lo que hacía era discutir con las personas, y como hemos visto es hacerlas razonar a partir de la Escritura a los judíos. Ahora, fíjense que ahí había, dice, gentiles temerosos, que es una alusión a ciertos estos prosélitos que eran parte del judaísmo, que estaban ahí, que habían creído en el Dios de Israel y que por tanto lo que querían hacer era entender y vivir conforme a lo que Dios había dicho. También los estudiosos dicen que en verdad el judaísmo ya hace un tiempo venía mezclándose con la filosofía griega y por tanto había muchos judíos que estaban un poco persuadidos o tentados por esta filosofía o esta cultura griega. Pero con eso Pablo discutía. Y les decía, bueno, miren la Escritura, miremos junto a la Biblia, miremos lo que nos dice estos pergaminos y expongamos lo que nos dice la verdad del Señor. Y luego en el verso 17 también nos dice un detalle que es importante, que nos dice que discutía diariamente en la plaza con lo que estuvieran presentes. Ahora, tenemos que
pensar bien qué es la plaza, porque hoy la plaza es, ¿cierto? Yo voy con mi hijo a la plaza y voy a jugar y tenemos juegos, ¿cierto? De parque y corremos. Eso es la plaza, más o menos, o un lugar para sentarse, relajarse, mirar los pajaritos, tirarle pan a las palomas para que coman, ¿ya? Eso es lo que tenemos en la mente nosotros de lo que es la plaza. Pero si uno se va al mundo de Pablo, la plaza, hermanos, la plaza era el lugar centro en donde estaban las discusiones. Era un lugar donde yo miraba hacia un lado y se estaba llevando a cabo un juicio público, donde estaban los jueces ahí en la plaza. Después me iba hacia otro lado y en ese lado me encontraba una discusión filosófica. Después iba a otro lado y me encontraba a gente vendiendo ciertas cosas. Bueno, eso sí lo podemos ver hoy todavía en la plaza. Pero eso era la plaza. La plaza era el corazón de toda actividad social, política, económica, filosófica y judicial del momento. Eso es la plaza en el mundo antiguo. Entonces, ahí es donde estaban las personas también adorando a sus dioses y proclamando sus doctrinas. Entonces, cuando nos dice que Pablo fue a la plaza, fue a encontrarse exactamente a un lugar intelectual lleno de pensamientos, lleno de discusiones. A ese lugar fue Pablo a hablar del Evangelio. ¿Y quiénes se encontraban en la plaza? Verso 18. Nos dice que se encuentra con dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Primero nos dice que se encuentra con los epicúreos y después nos dice que se encuentra con los estoicos. ¿Quiénes son este grupo de personas? Bueno, son escuelas filosóficas. Eran grupos que tenían cierta forma de pensar, que tenían cierta doctrina y por tanto proclamaban esas doctrinas. Epicurio, por ejemplo, fue quien fundó esta escuela, Epicurio de Samos. Él fundó esta escuela. Y en esa escuela, entonces, él tomaba seguidores y ellos los seguían y caminaban con él y reflexionaban sobre la vida y sobre las cosas de la existencia. Ellos creían que el Dios que ellos adoraban, porque creían en un Dios, era un Dios impersonal. O sea, Dios creaba las cosas y después ya nadie podía conocerlo. Tampoco creían que Dios estuviera guiando el mundo, sino que creían en un Dios impersonal. Un Dios que existía e incluso algunos lo trataban de paganos. De ateos. ¿Por qué? Porque no creían en un Dios personal, en un Dios que pudiera representarse de alguna manera. Entonces lo veían de esa manera y decían que no había que temerle a la muerte, sino que vivir en una forma tranquila, simplemente esa era la forma que ellos filosofaban, los epicúreos. Muchos cristianos pelearon con ellos y algunos incluso confundieron a veces a los cristianos con los epicúreos porque ellos creían que no había que tener un templo, lo mismo que los cristianos del primer siglo. Pero el conflicto con ellos y con Pablo fue el siguiente. Pablo creía que el Dios que él adoraba era un Dios personal, era un Dios cercano, era un Dios que había enviado a su Hijo a morir. Y eso para el epicúreo común y corriente era, no, ¿cómo es imposible? ¿Cómo el Dios que está lejano e impersonal de nosotros va a enviar a un Hijo más encima a morir a este mundo? No, Pablo, sabes que estás loco, ¿ya? Y más encima, para enfrentar la muerte había que creer en que había resucitado. Entonces para el epicúreo común decía, ¿sabes qué? Esa filosofía no tiene ningún sentido. Y luego estaba la otra escuela, que es la escuela de los estoicos, fundada por Zenón de Sitio, el cual enseñaba, ¿cierto?, que para vivir una vida conforme a la naturaleza, tenemos que vivir una vida tranquila. En esta escuela hubo muchos famosos del mundo antiguo, del pensamiento hasta el día de hoy, por ejemplo, Séneca o el emperador Marco Aurelio, que eran gente pensadora, la cual estuvo ahí influyendo con esa escuela estoica. Ellos decían que lo que tenemos que hacer para vivir virtuosamente y en armonía con el universo era saber distinguir entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Dicen, hay cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, si yo voy en un auto, ¿cierto? Suponiéndolo ahora, y hay un taco, no depende de mí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué te alteras, te aceleras? Si no depende de ti, tranquilo. Y esa filosofía es lo que se conoce estoico. Incluso usamos el término cuando decimos una persona que no tiene muchos sentimientos, decimos es como estoico, o actuó estoicamente, ¿cierto? Que no es necesariamente lo que ellos creían, pero así se ha hecho popularmente el término. Entonces ellos creían que eso habría que hacer. Hay cosas que no dependen de ti. Ellos creían también en la providencia, entonces dependen de la providencia de un cierto Dios. Entonces hay que vivir de forma estoica, tranquila. Y así tú vas a llegar a la virtud. Vas a vencer los obstáculos a través de la virtud. Suena bonito, ¿no? Suena parecido incluso en algunas cosas al cristianismo, y si ustedes no lo sabían, incluso está resurgiendo hoy en día la filosofía estoica. Hay muchos jóvenes que están siguiendo nuevamente la filosofía estoica. Pero ¿en qué chocaba con el cristianismo? Chocaba con el cristianismo que nosotros no creemos que dependa de ti para llegar a ser una persona virtuosa. Creemos que depende de Jesús.
de que el Señor haya venido, que tú creas en el mensaje del Evangelio, que te arrepientas, y entonces tú vas a vivir una vida virtuosa por la gracia de Dios. Y el problema para nosotros no es solamente que tengas que ser una persona de virtud, sino que lo que necesitas es arrepentirte y creer en Cristo y recibir el perdón del Señor. Y al recibir el perdón del Señor, entonces ahora tú vives dependiendo de Dios. Y ahí, ¿cierto? Hay cosas que coinciden y hay cosas en las cuales chocan inmediatamente. Entonces lo que Pablo estaba haciendo en la plaza era discutir con estos grupos de personas con ese tipo de filosofía y entonces predicaba el Evangelio mientras ellos compartían su mentalidad. ¿Qué nos dice, hermano, eso a nosotros como iglesia? ¿Qué nos dice a nosotros en la forma en que nosotros podemos predicar? Hoy vivimos en una Atenas diferente, si lo vemos de esa manera. Pero aún hoy hay personas con diferentes filosofías. Hay personas con diferentes ideologías. Y nosotros lo que tenemos que hacer es predicar, ¿ya? Predicar, si decimos aquí, predicar en la plaza. No necesariamente en una plaza, aunque no es malo predicar en la plaza, porque podemos predicarle a las personas. Pero la idea de aquí de Pablo es que él se metió al mundo intelectual de la época para predicar el mensaje del Evangelio. Y si nos ponemos a pensar cuál es en nuestra cultura el pensamiento, en donde se mueve el pensamiento, en donde supuestamente se promueve el pensamiento, ¿cuál sería el centro de nuestra cultura occidental? Las universidades. Y por eso hay muchos, hermanos, ministerios, bueno, yo conozco varios ministerios, que se dedican a ir a predicar a las universidades. Porque quieren seguir esta misma idea de Pablo, ir a la plaza. ¿Cuál es la plaza pública hoy? La universidad. Entonces van a esos lugares y predican el mensaje del Evangelio. Algunos de acá sé que han conocido, incluso quizás han compartido en universidades con hermanos. ¿Por qué? Porque han, ¿cierto?, tenido ese tiempo de poder meditar y también predicar el mensaje del Evangelio a los compañeros de las universidades. Pero no solo las universidades, podríamos decir que son el centro de pensamiento y que uno podría incluso criticar hoy cómo se ve la universidad, sino que también son los centros de pensamiento, que es una forma muy común hoy. Centros de pensamiento son grupos de personas individuales que se juntan, crean un grupo que se dedica a algo y generan artículos, informes, pensamientos, debates, etc. Hay varios en Chile. Y entonces lo que hacen los cristianos es involucrarse en eso para poder predicar también el mensaje del Evangelio. Ahora, esto quizás les parece extraño que digamos, bueno, la iglesia debería involucrarse en esas cosas. Mucha gente cristiana en general en el mundo evangélico le parece extraño esto, involucrarse en el pensamiento de estas cosas. ¿Y es por qué? Por lo que dijimos la semana pasada. El evangelio que usted recibió generalmente era un evangelio antiintelectual. Un evangelio en donde no se ve como virtuoso, como bueno pensar, sino que es lo práctico. Oye, ¿qué es lo práctico de toda esta cosa? Esa es la pregunta típica que me hacen. Oye, ¿cuál es lo práctico de esto? Bueno, sí hay algo práctico, pero el pensar tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Predicar el mensaje del evangelio. Porque te vas a encontrar con un vecino, que me he encontrado, un vecino que es marxista, por ejemplo. Y tiene su forma de pensar. Marx es su Dios, sigue con su filosofía, y entonces tú le vas a hablar de Jesús y te vas a decir, bueno, la religión es el opio del pueblo. Ok, ya. Y empezamos entonces la interacción, ok, ¿y esa frase qué quiere decir? Y entonces empieza a conversar con la persona y le empieza a ver por qué su filosofía no tiene sentido finalmente. Tiene vacíos, no explica las cosas y tiene problemas. O te vas a encontrar con una vecina que es feminista. Y te va a decir, ¿cierto?, que especialmente esta iglesia es patriarcal, ¿cierto?, que esta iglesia no hay mujeres predicando, esta iglesia es opresora, y lo que está haciendo es oprimir a sus vidas, ¿cierto? Y esta iglesia no está a la onda de este mundo. ¿Y qué les va a decir? Bueno, Jesús vino al mundo, murió. Sí, puede llegar a ese punto, pero primero va a tener que desarticular la filosofía que tiene en su mente, con preguntas, decirle, bueno, ¿y por qué es opresora? ¿Quién dice eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde sacaste tu idea detrás de que los hombres están oprimiendo a las mujeres constantemente? Vas a tener que entrar en ese diálogo y en esa discusión. Vas a tener que pensar cómo piensa la persona para poder luego entrar y mostrarle por qué el Evangelio sí es la verdad sobre todas las cosas. Esto es algo que hacía Pablo, hermano. No es un invento, sino que es algo que Pablo hacía. Discutía con la gente que pensaba y les predicaba el mensaje del Evangelio. Ahora, cada cual con su don y a su manera, sí. No todos quizás van a hacerlo igual, sí, es cierto, pero se hace. Porque el cristianismo es pensar la verdad de Dios y aplicarla y predicar el mensaje del Evangelio. Mi hermano, ¿podríamos hacer eso? ¿Podríamos realmente decir con lo que conozco de la palabra del Señor,
¿Podría alguna persona que tiene otra filosofía predicarle el mensaje del Evangelio? ¿Seríamos capaces de eso? Decir, no, ¿sabes qué? Eso que lo haga el pastor nomás, que lo hagan los hermanos líderes, que ellos lo hagan nomás, pero yo no puedo hacerlo, no puedo. Pero ¿no cree usted en el poder de la oración? ¿No cree usted que la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios? ¿No cree que si uno lee y ora y se capacita va a poder predicar el mensaje del Evangelio? Claro que sí. Claro que sí. Como le he dicho a algunos hermanos, si uno lee la palabra de Dios y la ha estudiado bastante bien, a través de su vida va a tener herramientas suficientes para poder combatir cualquier filosofía. Ahora, mucho mejor si usted las conoce como Pablo, pero por eso le digo, no todos son como Pablo, si usted conoce cierta filosofía y sabe dónde apuntar y apretar para mostrarle el error de esa idea. Pero eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que hacía Pablo. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros es predicar en la plaza pública. Predicar en la plaza pública, en la que sea de nuestra cultura. Pero además también debemos confrontar los ídolos que hay en nuestra cultura. Confrontar los ídolos. ¿Y cómo hacerlo? Una manera que a mí me parece buena y práctica, ya que siempre me importa lo práctico, es lo que escribió Nancy Pearcey, que es una escritora que escribió un libro que se llama El hallazgo de la verdad, un muy buen libro que nos presenta 5 principios que nos pueden ayudar a detectar un ídolo y a confrontar el ídolo. Detectar un ídolo de la persona y confrontar un ídolo. Por ejemplo, imagina una persona que te dice, el universo es, todo lo que fue y todo lo que será. Nancy dice, bueno, miren hermanos, es fácil. Si tú piensas en la afirmación que hace esa persona y dices, ¿cuál es su ídolo? Si dice eso, que el universo es todo, ¿cuál es su ídolo? Ese ídolo se llama materialismo o naturalismo. Cualquiera de las dos formas. O sea, que cree que todo empezó simplemente de la materia, de la nada, de repente. Hay que tener bastante fe para eso, ¿no? Pero eso es lo que cree esa persona. Cree que esa es la explicación de por qué surgió el universo. Entonces tú detectas su ídolo y dices, ya, sin decirlo obviamente, piensa y dice, su ídolo es el materialismo, piensa que todo surgió de la nada. Y entonces después de tú saber cuál es, tú les puedes ir haciendo preguntas y vas a ir dándote cuenta de que es contradictoria esa afirmación. Porque, por ejemplo, tú puedes preguntarle, ella puede decir, mira, todo lo que existe se explica a través de lo que tocas y lo que sientes y lo que ves. ¿Ok? Te digo, ¿ok? ¿Ya? Veamos si es verdad. Toquemos la razón. O toquemos las leyes de la lógica. Toquémoslas, muéstramelas, preséntamelas, quiero tocarlas. No están. ¿A dónde las veo? No puedo tocarlas. Preséntame las matemáticas, digamos. Preséntame la belleza. Quiero tocarla, quiero verla. Es imposible porque es algo inmaterial, pero que todos aceptamos como que existe. ¿Cierto? Preséntame el amor, por ejemplo. ¿Dónde está? Quiero tocarlo. No puedo. Simplemente todos experimentamos eso. O la dignidad de las personas. Decimos, las personas tienen dignidad en el mundo. Sí. Pero todas esas, hermanos, son afirmaciones que la gente hace sin poder comprobarlas. Son simplemente afirmaciones que todos aceptamos y damos por sentado, pero si empezamos a hacer el ejercicio nos damos cuenta que no se pueden palpar ni tocar. Y tenemos un problema. El problema es de la persona, que afirma que todo se explica a partir solo de la materia. Es imposible, hermano. No se pueden comprobar. Hay cosas que asumimos sin comprobar. Y entonces, viendo eso, vemos que se contradice con el mundo en el cual nosotros vivimos. Y después de eso, nosotros entonces podemos mostrarle el Evangelio. Decirle, mira, ¿qué es lo que explica que las personas tengan dignidad? Y este ejercicio, creo que otras veces se lo he contado, ¿cierto? Que en conversaciones con algunas personas, a veces he dicho, ¿qué es lo que hace que las personas tengan dignidad? Lo que decimos los cristianos es la imagen y semejanza. La imagen y semejanza. Si tú te vas al mundo de Pablo, habían esclavos que no tenían dignidad, mujeres no tenían dignidad, niños no tenían dignidad y podían matarlos. ¿Qué cambió para que hoy en día los veamos con dignidad? ¿Qué cambió? El Evangelio. El Evangelio cambió esa noción. El cristianismo influenció de tal manera que ahora pensamos que es obvio que una persona tiene dignidad. Pero eso no fue obvio hace 2000 años atrás. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el Evangelio explica la realidad. No es solo un cuadradito de la fe de aquí de la iglesia, sino que el Evangelio explica todo el universo. Y Pablo lo que hacía era exactamente eso, mostrarle la contradicción que tenían ellos y entonces explicarle el mensaje del Evangelio. ¿Podemos entonces, hermanos, nosotros hacer eso?
¿Podría usted hacer ese ejercicio? Quizás le parece denso, intelectual, pero en verdad el fin que tiene, mis hermanos, es predicar el mensaje del Evangelio. No es mostrar que sabe más, no es jactarse, no es humillar a la persona. Lo que usted busca es mostrarle que el Evangelio es la verdad sobre todas las cosas y Cristo ha venido entonces para salvar al pecador. Ese es el fin. Y Pablo es lo que hacía. Entonces vemos que ese es el ejercicio que el apóstol Pablo hace y luego va a hacerlo mucho más amplio cuando vaya al Areópago. Vamos entonces, hermanos, ahora al versículo 19-21. Versículos 19-21. Entonces Pablo, después que discute con los judíos, con los gentiles, con los filósofos, en la plaza pública, ahora desde los versos 19 hasta el 21, van a tomar a Pablo y lo van a llevar al Areópago. Lucas entonces nos va a mostrar tres cosas aquí. Verso 19, primero, Pablo es llevado al Areópago. Se nos dice que toman a Pablo y lo llevan entonces. Y lo llevan a ese Areópago. ¿Qué es el Areópago? El Areópago era el tribunal supremo superior de la antigua Atenas, donde se examinaban los casos y se daba sentencia. O sea, no lo llevan simplemente porque quieren escuchar las cosas que dicen, sino que querían examinar lo que Pablo estaba diciendo. Aquí nuevamente un comentarista nos dice ampliamente la historia del Areópago. Nos dice, y aquí les cito, el Areópago fue instituido por Solón en el siglo V, ejerció una enorme influencia en la Atenas clásica, a veces juzgaba casos de pena capital, incluso por asesinato. Su sentencia de muerte podía ejecutarse el mismo día. Naturalmente en esa época las penas capitales pertenecían a Roma, pero el Areópago seguía siendo un tribunal importante. A pesar de la frecuente mención de su participación en los martirios de Sócrates, el Areópago finalmente se ganó una reputación para una seriedad y noble conducta. Nos dice que contaba con 100 miembros el Areópago. O sea, te traían, te llevaban, te ponían ahí y te decían, ya, hemos escuchado que estás enseñando en la plaza pública esto, vamos a escuchar tu doctrina. Empieza. Y entonces empezaba a exponer la doctrina y empezaba entonces a enseñar. Vemos entonces que a Pablo lo llevan exactamente para entonces ser examinado. Verso 19 y 20 le preguntan a Pablo acerca de su enseñanza. Le dicen, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Pues les oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Por favor, explíquenos qué significa. No eran simplemente preguntas de curiosidad, sino que era la forma de examinar esta enseñanza que Pablo estaba impartiendo. Hay muchos comentaristas que nos recuerdan lo siguiente. Si alguna vez en la escuela usted escuchó la historia de Sócrates, Sócrates fue juzgado por los atenienses y a él lo juzgaron injustamente, de tal manera que él, para morir, se toma la cicuta, que era un veneno de ese tiempo, y muere. Entonces aquí dicen que Lucas tiene un eco en su mente sobre esto y está recordando que en ese tiempo, acuérdense, era cultura general eso de ese tiempo, se está haciendo como un eco a esa historia. Pablo parece que quiere ser ejecutado de la misma manera en que ejecutaron a Sócrates, injustamente. Y por eso lo traen al Areópago para juzgarlo y condenar la enseñanza. ¿De qué enseñanza se le condenó a Sócrates? Se le condenó de supuestamente adorar a otros dioses y supuestamente de corromper a los jóvenes. Digo supuestamente porque para los que han leído la historia fue injusto. Y se le acusaba de eso. Entonces a Pablo se le estaba arrastrando más o menos a lo mismo. Iba a decir, Pablo va a enseñar sobre otro Dios y Pablo va a corromper a la cultura de Atenas. ¿Por qué era importante esto, hermano? Porque yo empezaba enseñando en la plaza pública, yo empezaba enseñando y discutiendo con los filósofos, pero después, si yo era aceptado por los atenienses, yo me convertía en ciudadano. Y si yo me convertía en ciudadano, después tenía autoridad para hacer mi propia escuela y para enseñar mi propia escuela, atraer a los adultos y a los jóvenes y entonces influenciar en la cultura. Pero si los atenienses veían que lo que yo estaba enseñando era algo corrompido, algo que no iba acorde a las tradiciones, algo que no iba acorde a los dioses, entonces te cierra la puerta, chao. Entonces Pablo está siendo traído aquí para examinar a ver si verdaderamente pasaba la prueba y si es que esta persona realmente estaba enseñando algo que fuera conforme a lo que los atenienses creían. Ahora los cristianos, mis hermanos, fueron calumniados muchas veces. Fueron atacados muchas veces, como hemos visto a través del libro de los Hechos. Recuerde, Hechos 16, versículos 20 y 21, nos dice que lo llevaron a los magistrados superiores y dijeron lo siguiente, estas eran las acusaciones. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. ¿Se acuerdan? Lo acusaron a Pablo ahí. Hechos 17, versos 6 y 7, también lo vimos, y dice,
Al encontrarnos, lo arrastraron a Jasón y a algunos hermanos entre la autoridad de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea, a los cristianos los acusaban constantemente de tener falsas enseñanzas. ¿Sabes de qué acusaban a los cristianos del primer siglo? Lo acusaron de ateos, lo acusaron de odiar a la humanidad, lo acusaron de caníbales, lo acusaron de incesto, lo acusaron de orgías, lo acusaron de traición al imperio, lo acusaron de superstición. Todas esas cosas acusaban a los cristianos. Entonces Pablo, obviamente, cuando lo traen aquí, quieren ver qué está enseñando. Si es verdad estas cosas que se han dicho. Ahora, mis hermanos, no es algo nuevo. Los cristianos, dice el Señor, y nos advirtió, íbamos a ser calumniados. Los cristianos iban a decir contra de nosotros cosas mintiendo, nos dice el Señor. Entonces, hasta el día de hoy, el cristianismo es perseguido, hasta el día de hoy el cristianismo es calumniado. ¿O no? ¿Cuántas veces ustedes mismos le han dicho: ustedes son canutos, están locos? O cuántas cosas por el estilo. Se calumnia, ni siquiera se acercan a ver si es así, sino que simplemente se calumnia al cristiano que vive conforme a la voluntad de Dios. Los cristianos en contextos musulmanes son considerados infieles, en contextos comunistas son considerados como rebeldes al partido, en contextos capitalistas son llamados intolerantes a los demás, en contextos liberales son considerados como conservadores y en contextos progresistas se le pueden ver como demasiados conservadores. Entonces, depende del contexto, el cristiano va a tener una acusación, una calumnia. Contra nosotros siempre va a haber eso. Y eso, hermanos, tenemos que estar preparados para responder a cada una de esas calumnias que hay contra nosotros. Y Pablo estaba en ese momento preparado para responder a esto. Finalmente, en el versículo 21, vemos que Lucas nos comenta que los atenienses y extranjeros de ahí pensaban todo el tiempo en escuchar algo nuevo o una nueva doctrina. Lo que se sabe es que los atenienses tenían ese deseo de conocer siempre ideas novedosas, ideas que sean raras para ellos, y se dedicaban algunos mucho tiempo a eso. Para algunos eso era algo virtuoso, para otros era una locura perder toda la vida en eso, pero lo cierto es que los atenienses tenían esa inclinación de las ideas novedosas. Ahora, eso no es algo nuevo tampoco. Si usted observa alrededor de este mundo siempre está buscando alguna nueva moda, alguna nueva idea. El mercado, incluso la gente que vende cosas sabe eso y entonces se mueve. Incluso a partir de eso, si hay alguna idea nueva, entonces va tomando eso para cautivar al mercado y a las personas. Y entonces no es algo nuevo que la gente busque ideas novedosas. Pero eso Pablo lo vio como algo bueno, en primera instancia. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad de presentar el mensaje del Evangelio, de presentar la verdad del Evangelio de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo ahora en el Areópago. Ahora en nuestra cultura, mis hermanos, tenemos aún la oportunidad siempre de predicar el mensaje del Evangelio. Solo tenemos que mirar en oración con la palabra la oportunidad para hacerlo. Y saber que en la Atenas moderna que vivimos hoy hay un montón de ideas dando vueltas siempre, pero en alguna de esas nosotros podemos predicar el mensaje del Evangelio. Podemos llegar con el mensaje del Evangelio. Piense, por ejemplo, en lo que le llamamos ahora posmodernidad. Se le llama posmodernidad y los cristianos siempre reaccionamos y decimos: es mala la posmodernidad porque todo es relativo, porque todo... Sí, la modernidad tampoco era lo mejor para el cristiano, era mala también, que ponía a la ciencia como la autoridad final de las cosas. Pero hay que ver qué posibilidades tenemos dentro de esas filosofías de predicar el mensaje del Evangelio. Y una posibilidad, y no es algo que digo yo, sino que hay personas que han pensado esto, es la apertura a la espiritualidad que hay hoy en día. Hoy hay una apertura a la espiritualidad, les decía a los estoicos, hay gente que está probando ciertas espiritualidades y cosas por el estilo. ¿Son raras? Sí, son raras. ¿Son cosas extrañas? Sí. Pero en esos espacios es donde podemos explicarle a las personas, a alguien que está abierta a decir: no, yo estoy conociendo, estoy probando, ya bien, ven, y yo te explico lo que es el mensaje del Evangelio. Y si se cierra, le decía: oye, pero tienes que ser abierta. O si tú eres abierto, no, sí, ya, seamos abiertos. Yo soy abierto, te escucho, tú eres abierto, me escuchas. Y yo te explico el mensaje del Evangelio. Y en eso, hermanos, hay personas que pueden llegar al Evangelio. ¿Quiénes van a llegar? Los escogidos del Señor. ¿Quiénes van a responder? Los que son llamados por Dios. Pero nosotros vamos a tener la oportunidad de predicar el mensaje del Evangelio. Cada cual a su manera, cada cual en su lugar. Vamos a poder explicarle este mensaje que para cualquier filosofía del mundo es locura. ¿Cuál? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Ese
Hijo que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, venció a la muerte y ahora estamos esperando que regrese por su iglesia. Es una locura para el mundo eso, pero ese es el mensaje del Evangelio que nosotros proclamamos. Solo hay que orar y pensar cómo sacar los obstáculos y cómo predicar ese mensaje tal como Pablo lo hacía en medio de esos obstáculos intelectuales. Podía predicar el mensaje del Evangelio. De la misma manera, hermanos, oremos a Dios para que como iglesia el Señor nos ayude a saber cómo predicar ese mensaje en esta Atenas moderna. Oremos. Padre, te queremos dar las gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, porque somos, Señor, débiles, somos temerosos, somos personas que necesitamos seguir aprendiendo cada día de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos predicar el mensaje en medio de cualquier obstáculo, en medio de cualquier objeciones, Señor, intelectuales que hayan en este mundo. Sabemos que tu palabra es más poderosa que cualquier cosa. Sabemos, Señor, que tú has vencido a la muerte, al pecado y que todo pensamiento debe ser traído cautivo, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día mejor tu palabra, a poder saber cómo predicar tu verdad en medio de un contexto de tantas ideologías y filosofías extrañas. Ayúdanos, Señor, a hacer la luz en este mundo, la sal que tú nos has llamado a hacer, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta instancia que hemos podido pensar y meditar en tu palabra y guíanos cada día a vivir conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.